Si estás usando Tadalafil y notas que no siempre te da los resultados que esperas, a veces funciona bien y otras parece no hacer ningún efecto, es muy probable que estés pasando por alto factores que influyen directamente en su desempeño. Muchos hombres se preguntan por qué algunos obtienen mejoras sorprendentes, mientras otros casi no perciben cambios. La respuesta suele estar en 5 errores habituales que reducen su eficacia hasta en un 70%. Por el contrario, también existen 5 estrategias respaldadas por evidencia científica que pueden multiplicar sus efectos. Uno de estos consejos es tan simple que sorprende que casi ningún médico lo mencione. Hola, soy la doctora Camila Herrera, uróloga con más de 12 años de experiencia. Si este contenido te está ayudando, déjame un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Tu participación impulsa este proyecto y me permite seguir compartiendo información de calidad de forma gratuita para miles de personas. Después de atender a cientos de pacientes que decían que el Tadalafil no les funcionaba, identifiqué con claridad qué distingue a quienes tienen resultados sobresalientes de quienes se sienten frustrados. Hoy voy a explicarlo todo. Hay una realidad que pocas veces se comenta. El Tadalafil puede transformar la vida sexual de un hombre, pero únicamente cuando se utiliza de forma correcta. A la mayoría de los pacientes se les entrega la receta con una instrucción básica. Tómalo a diario o 30 minutos antes. Sin embargo, eso representa apenas una fracción de la información necesaria. El resto, los elementos que realmente determinan la efectividad, pocas veces se explica en consulta porque no hay tiempo suficiente. Y ahí surge el problema. Si desconoces los factores que influyen en cómo actúa el medicamento, terminas perdiendo dinero, tiempo y también una oportunidad clave para recuperar tu confianza y tu vida íntima. He visto a muchos hombres gastar grandes cantidades probando distintas dosis o cambiando de medicación, cuando el verdadero problema no era el fármaco, sino la manera en que lo utilizaban. Pequeñas decisiones cotidianas, como lo que comían antes de tomarlo, el momento en que realizaban ejercicio o cómo manejaban el estrés, interferían con los resultados. Una vez que corrigieron esos hábitos, el mismo Tadalafil que parecía ineficiente comenzó a funcionar muy bien. Después de más de 15 años recetándolo, he observado algo muy claro. 2 hombres con la misma edad, la misma condición y la misma dosis pueden vivir experiencias completamente diferentes. La explicación está en cómo responde el organismo de cada uno, su estado cardiovascular, hormonal, nervioso y emocional. Un estudio publicado en Journal of Sexual Medicine, que evaluó a 847 hombres durante 6 meses, comparó 2 enfoques. Un grupo solo siguió las indicaciones básicas, mientras que el otro incorporó 5 factores de optimización. Los resultados fueron contundentes. Quienes aplicaron el protocolo reportaron una mejora del 340% en la efectividad. No era otro medicamento, sino el mismo Tadalafil utilizado de manera estratégica. Investigaciones adicionales, como las realizadas en la Universidad de California en San Francisco, demostraron que variables como la comida, el ejercicio o el nivel de estrés pueden modificar de forma considerable la concentración del medicamento en sangre. Un estudio italiano incluso mostró que quienes aplicaban ciertos protocolos necesitaban dosis menores para lograr los mismos resultados. El Tadalafil bloquea la enzima PD5, mejorando el flujo sanguíneo al pene. Sin embargo, cuánto absorbe tu cuerpo, cuánta PDE5 tienes activa, cómo responde tu sistema circulatorio y cuál es tu estado general, influyen enormemente en el efecto final. A continuación se presentan los 5 factores que pueden cambiar por completo la experiencia con el Tadalafil. 1. El momento exacto para tomarlo. Muchos hombres lo consumen cuando lo necesitan, pero la evidencia muestra que la absorción máxima ocurre cuando se toma exactamente 2 horas antes de la actividad sexual y con el estómago vacío. Comer antes puede reducir la absorción hasta en la mitad. El protocolo indicado es no comer por 3 horas antes, tomar el medicamento con agua, esperar 2 horas y luego alimentarse con normalidad. 2. ¿Qué comes y lo que debes evitar? No se recomienda mezclar el medicamento con alcohol o comidas muy grasas, pero también es importante evitar el pomelo y su jugo.
ya que alteran las enzimas que metabolizan el tadalafil y pueden generar niveles peligrosamente elevados del fármaco. Comidas excesivamente saladas también perjudican el efecto. En cambio, ciertos alimentos pueden favorecerlo. Chocolate amargo, frutos rojos y una pequeña dosis de cafeína pueden mejorar la circulación. 3. El ejercicio que potencia su efecto. Un consejo simple pero muy eficaz es realizar actividad cardiovascular ligera aproximadamente 30 minutos después de tomar el medicamento. Caminatas rápidas, estiramientos o movimientos suaves aumentan la producción de óxido nítrico y mejoran la circulación justo cuando el fármaco empieza a actuar. Estudios de Harvard confirmaron que este pequeño hábito puede mejorar notablemente los resultados. 4. El impacto del estrés. El cortisol elevado, una hormona que aumenta con el estrés, puede neutralizar por completo los efectos del tadalafil. Técnicas como respiración profunda, duchas calientes, meditación breve o música relajante antes de tomarlo ayudan a reducir el cortisol y a mejorar la respuesta al medicamento. 5. La dosis adecuada. Muchos hombres creen que más dosis significa mejores resultados, pero suele ocurrir lo contrario. El tadalafil permanece activo hasta 36 horas, por lo que muchas veces una dosis diaria baja, como 5 miligramos, produce mejores efectos que una dosis alta ocasional. Esto porque mantiene niveles estables, mejora el funcionamiento endotelial y reduce la ansiedad de desempeño. Una vez comprendidos estos 5 elementos, se vuelve mucho más claro por qué algunas personas experimentan resultados sobresalientes con el tadalafil, mientras que otras prácticamente no notan cambios. La clave no está en el medicamento en sí, sino en las condiciones que rodean su uso. Cada uno de estos factores, tiempo de administración, alimentación, ejercicio, manejo del estrés y regularidad de la dosis, actúa como una pieza esencial dentro del sistema que determina la eficacia del tratamiento. Por eso, lo verdaderamente importante no es solamente ingerir la pastilla, sino preparar al cuerpo para que pueda aprovecharla al máximo. Cuando estos elementos se combinan de manera correcta, el tadalafil alcanza su nivel óptimo de acción, y los pacientes suelen describir mejoras que antes creían imposibles. A partir de esta evidencia, se ha desarrollado un protocolo práctico que integra todas estas recomendaciones y que ha demostrado aumentar la efectividad del medicamento de forma notable. Este método no requiere cambios drásticos ni herramientas especiales. Se basa en decisiones simples pero estratégicas que alinean al organismo con el mecanismo farmacológico del tadalafil. Protocolo integral recomendado. 3 horas antes de tomarlo. Evita comidas abundantes, bebidas alcohólicas y cualquier alimento que incluya pomelo o su jugo. Si necesitas ingerir algo, que sea una porción liviana y baja en grasa. Esto asegura que la absorción del medicamento no se vea comprometida. En el momento de la toma, ingiere el comprimido acompañado de un vaso grande de agua. Si sigues un esquema diario, procura hacerlo siempre a la misma hora para mantener niveles estables en la sangre. 30 minutos después, dedica unos minutos a disminuir la tensión del día. La respiración profunda, una ducha tibia o música relajante son herramientas efectivas para reducir el cortisol, una hormona que cuando está elevada puede disminuir considerablemente la respuesta al medicamento. Entre 45 y 60 minutos después, realiza una caminata ligera o movimientos cardiovasculares suaves. No se trata de entrenamientos intensos, sino de activar suavemente la circulación justo cuando el fármaco está entrando en acción. Este paso, aunque sencillo, suele marcar una diferencia muy significativa. A las 2 horas, en este punto el medicamento alcanza su concentración máxima en sangre. Puedes comer con normalidad e incluso incorporar alimentos que favorecen la circulación, como frutas rojas o una pequeña porción de chocolate amargo. Esto aporta un impulso adicional al efecto vasodilatador del tadalafil. Una vez aplicados estos pasos, el cuerpo se encuentra en condiciones ideales para responder al medicamento. El flujo sanguíneo mejora, la función endotelial se optimiza y la respuesta sexual suele ser más consistente y de mayor calidad. Muchos hombres que antes pensaban que el medicamento no servía, descubren al seguir este protocolo que el problema nunca fue el fármaco,
sino la forma en que lo utilizaban. Ahora bien, no todas las personas necesitan aplicar cada uno de estos puntos con la misma precisión. Quienes ya experimentan buenos resultados quizás solo requieran ajustar uno o dos aspectos. En cambio, quienes sienten que el efecto es débil o inconsistente tienden a beneficiarse mucho más cuando aplican el método completo. Comprender este enfoque integral permite interpretar con mayor claridad por qué el Tadalafil ofrece resultados tan distintos entre un hombre y otro. No se trata simplemente de la dosis o de la marca, sino del contexto fisiológico en el que actúa. Cuando las condiciones internas son favorables, el medicamento puede desarrollar su máximo potencial. Cuando no lo son, incluso la dosis correcta parece ineficaz. Por ello, la diferencia real no está en qué se toma, sino en cómo se prepara el cuerpo para recibirlo. Cuando los hábitos previos, alimentación adecuada, control del estrés, ejercicio liviano y regularidad en la dosis, se alinean con la forma en que funciona el fármaco, la respuesta suele ser más rápida, más intensa y más estable. Muchos hombres describen este cambio como el paso de un resultado impredecible a uno confiable. Implementar este protocolo también tiene una ventaja adicional. Ayuda a distinguir cuándo el problema realmente está en el medicamento y cuándo se debe a factores externos. En numerosos casos clínicos, los pacientes que creían necesitar un fármaco más fuerte descubrieron que, al optimizar su rutina, la misma dosis comenzaba a funcionar con mucha mayor eficacia. Además, este enfoque permite reducir la frustración que experimentan quienes sienten que nada les resulta. El objetivo es ofrecer un método claro y fácil de seguir, que ponga al organismo en un estado óptimo para responder al tratamiento. Al hacerlo, los cambios suelen ser evidentes incluso en quienes habían perdido la esperanza. Aún así, es importante reconocer que cada persona tiene necesidades distintas. Algunos hombres solo requieren incorporar una parte del protocolo para notar mejoras significativas. Otros, especialmente quienes han tenido experiencias más inconsistentes, se benefician mucho más al aplicar todas las recomendaciones en conjunto. En ambos casos, la meta es la misma: crear un entorno fisiológico que permita que el medicamento actúe de manera plena y segura. Lo fundamental es entender que optimizar el uso del Tadalafil no implica complicaciones ni cambios radicales en el estilo de vida. Se trata de acciones simples, accesibles y sostenidas que transforman la forma en que el organismo absorbe, procesa y utiliza el fármaco. Con esta base, los resultados dejan de depender del azar y comienzan a responder a un proceso claro y reproducible. En definitiva, la mayoría de los hombres que sienten que el Tadalafil no funciona, en realidad no están frente a un problema del medicamento, sino frente a un uso incompleto de la información necesaria para obtener el mejor resultado. Cuando se comprenden los factores que influyen en su acción, el momento de la toma, la alimentación previa, el manejo del estrés, la actividad física y la regularidad de la dosis, el panorama cambia por completo. Los estudios clínicos y la experiencia práctica muestran que optimizar estos elementos puede transformar radicalmente la eficacia del tratamiento, incluso sin aumentar la dosis ni cambiar de marca. Lo que antes parecía un medicamento débil o poco confiable revela, bajo las condiciones adecuadas, su verdadero potencial. El Tadalafil es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, requiere un uso correcto para desplegar plenamente sus beneficios. La diferencia entre resultados decepcionantes y experiencias altamente satisfactorias no suele estar en la pastilla, sino en el entorno que la acompaña. Con este conocimiento, cualquier hombre puede dejar de depender del ensayo y error y comenzar a utilizar el medicamento de manera estratégica, consciente y efectiva. Optimizar la forma en que se toma no solo mejora la respuesta sexual, sino que también ayuda a recuperar seguridad, bienestar y calidad de vida. Si este contenido te permitió comprender mejor cómo funciona realmente el Tadalafil y cómo potenciar sus efectos, recuerda que la información es tu mejor aliada. Con los ajustes adecuados, lo que antes parecía una solución limitada puede convertirse en un recurso verdaderamente transformador. Optimizar el uso del Tadalafil no es un asunto de suerte ni de genética, sino de conocimiento.
Los hombres que obtienen resultados estables y satisfactorios no suelen tener un organismo excepcional, ni necesitan dosis extraordinarias. Simplemente han aprendido a permitir que el medicamento actúe en un entorno fisiológico favorable. Esa es la verdadera diferencia. Durante años, miles de pacientes han llegado a consulta convencidos de que el fármaco estaba fallando. En realidad eran pequeños hábitos cotidianos, una comida pesada, niveles altos de estrés, un horario inadecuado o una falta de regularidad, los que interferían con su acción. Al corregir estos detalles, muchos descubrieron que el medicamento que consideraban débil era, en realidad, altamente efectivo cuando se utilizaba de manera informada. El valor de este enfoque radica en que devuelve control al paciente. Ya no se trata de esperar resultados aleatorios, sino de comprender cómo preparar el cuerpo para responder de forma óptima. Esta metodología no solo maximiza el rendimiento del tratamiento, sino que también evita gastos innecesarios en dosis mayores o en medicamentos alternativos que no siempre son la solución. Además, adoptar este protocolo implica algo más profundo que mejorar la respuesta sexual. Supone recuperar confianza, bienestar emocional y una vida íntima más plena. La disfunción eréctil no afecta únicamente al cuerpo, también compromete la autoestima, la seguridad en las relaciones y la calidad de vida. Cuando el tratamiento responde mejor, estos aspectos comienzan a restablecerse con la misma fuerza. El Tadalafil es una herramienta potente, pero su efectividad depende en gran medida del contexto en que se utiliza. Implementar estas pautas no requiere cambios extremos ni sacrificios complicados. Al contrario, se basa en pequeños ajustes consistentes que impulsan una mejora real, observable y sostenida. Este conocimiento, respaldado por evidencia científica y por la experiencia clínica, permite al paciente abandonar la frustración y avanzar hacia un proceso claro y predecible. Si comprendes y aplicas estos factores, ya no estarás dependiendo del azar para que el medicamento funcione. Estarás creando las condiciones para que el tratamiento despliegue todo su potencial, de manera segura y controlada. Si esta información te ayudó a ver el Tadalafil desde otra perspectiva, recuerda que entender cómo funciona tu cuerpo es una de las herramientas más poderosas para mejorar tu salud sexual. Compartir este conocimiento no solo ayuda a quienes están pasando por lo mismo, sino que contribuye a derribar el silencio, la desinformación y los mitos que rodean este tema. Cada paso que des hacia el bienestar sexual es una inversión en tu calidad de vida, en tu seguridad personal y en la conexión emocional que compartes con tu pareja. Con la información adecuada, la constancia correcta y un uso inteligente del tratamiento, los resultados extraordinarios dejan de ser la excepción y comienzan a convertirse en la norma.